Comienza Metal Maniac, tu podcast de rock y metal. Sus heridas y su dolor.
su error, su gran error. ¿Dónde está toda aquella humildad que predicaba tu Dios? ¿Dónde está? Hola metaleros, nuevo episodio del podcast de Metal Maniac, ya sabéis, la web hecha por y para fans del heavy metal, y hoy, lo anuncio, tenemos programón, programón de los grandes, porque vamos a estar con el fundador y líder de una de las bandas más importantes de nuestro país, que digo yo, casi del mundo diría, cuyas canciones nos han acompañado durante mucho tiempo. Algunos discos son obras de culto. Yo, por ejemplo, recuerdo con especial cariño El llanto de un héroe, ya estoy dando pistas, en el que entre los redactores un poco de la web tenemos un poco, bueno, al que denominamos cariñosamente el disco de los conciertos, porque es un disco que ponemos siempre que vamos a algún festival, a algún evento, y es un disco que no puede faltar nunca. Pero bueno, es que esta banda, después vinieron muchísimos discos más y todos ellos fantásticos, todos ellos llenos de temazos. Y el grupo es cierto que ha pasado por muchas formaciones diferentes, pero siempre manteniendo el espíritu. Y bueno, lo adelanto ya, estamos hablando obviamente de Avalanche y uno de nuestros grupos favoritos de su líder, Alberto Rionda. Así que, Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, por los podcasts de Metal Maniac. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Yo diría que casi, vamos, un placer, casi un sueño, porque para ti será una entrevista más, pero para nosotros nos has hecho un auténtico mundo estando aquí. Enseguida comenzamos contigo, pero bueno, antes voy a presentar a nuestro Nacho Sarabia. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes, Cristóbal, Alberto. Pues nada, lo que tú dices, suscribir todas tus palabras, creo que ya da muchas pistas al principio, y un sueño hecho realidad, Alberto. Va a ser, yo creo, la palabra más repetida durante toda la entrevista. Muchísimas gracias por concedernos este ratillo. Somos ultra fans de Avalanche desde los principios. Vamos a hablar mucho, por supuesto, del disco 30 aniversario y 30 años prácticamente desde que empezamos a escuchar vuestros discos, seguiros, iros a ver a conciertos. Madre mía, la de conciertos que habremos ido tú y yo de Avalanche, que habremos gritado a Alberto, que habremos coreado las canciones, no, un montón. Hemos perdido la cuenta, ya hace tiempo que la cuenta se perdió. Bueno, pues nada, si os parece empezamos, y de hecho empezamos por lo más reciente, ese disco, esa reunión 30 aniversario que ya estáis girando. Yo te quería empezar preguntando un poco por eso, ¿qué tal está yendo esta gira, que ya lleváis varios conciertos y que luego enseguida vais a estar en Bilbao 8 de noviembre, en Murcia 22 de noviembre, nosotros somos de Murcia, o sea que ahora también te preguntaremos un poco por ello. Oviedo, bueno, cuéntanos, ¿qué tal la gira? Bueno, pues la verdad que la gira genial, ¿no? Porque estamos como rindiendo un poco tributo, homenaje a toda la trayectoria, ¿no? Y a todos los fans y a todo lo que hemos vivido durante estos años. Y la verdad que qué mejor manera que con este disco que estabais comentando, ¿no? De 30 aniversario, doble, con... A ver, fue muy difícil. No están todas las canciones, que seguramente molaría que estuvieran. De hecho, lo difícil fue descartar temas, ¿no? Más bien, fue cuál quitamos y era como un marrón, ¿no? Pero bueno, el disco está ahí, creo que hace un resumen muy resumido de lo que fue la trayectoria de la banda estos años. Y ya lo comentaréis también seguramente la participación de Ramón Laje, ¿no? Que se sumó a última hora tanto a interpretar Otra Vida junto a el tema Otra Vida, ¿no? Junto a José Pardial, y salir en el videoclip. Fue toda una carambola, pero una carambola muy bonita. Y ya como colofón, pues que se uniera a toda la gira Ramón como un miembro más de la banda durante lo que es la gira 30 aniversario. Y por ese motivo creo que es todavía más emocionante, ¿no? Porque sé que para muchos fans significa muchísimo, también para toda la banda, pero sobre todo para Ramón y para mí. Es una muy buena forma de... Hay una frase que decimos en los directos muy chula, que es que lo que la música ha unido, que no lo separe el hombre. Y creo que resume muy bien lo que sentimos, ¿no? Al poder estar otra vez juntos en un escenario, ¿no?
Qué guay. Pues nada, te veremos enseguida. Nosotros ya tenemos las entradas para el 22 de noviembre. ¿Qué tal? Bueno, vamos a barrer un poco así para casa porque este blog es murciano al fin y al cabo. ¿Qué tal la experiencia en Murcia? ¿Cómo es el público murciano? No sé si, bueno, habéis tocado aquí un montón de veces en distintas salas. Siempre la experiencia en Murcia brutal, ¿eh? La verdad que es una buena plaza para nosotros, siempre lo fue. Desde que empezamos, si no mal recuerdo, en la sala Gamma, no sé si Sí, correcto, que sí. imagino que seguirá activa, ¿no? Bueno, Y- un poquito. Un poquito menos. Cada vez menos, la verdad. Cada vez menos, ¿eh? Sí, es verdad que cuando íbamos a Murcia generalmente era petazo seguro, ¿no? Sí. Era un poco asegurado. Y luego el calor de la gente. Sí, la verdad que precisamente creo que en la gira ya ante un héroe, si no me equivoco, fue cuando empezamos a ir por allí. No me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Yo creo que juraría que sí. En Sí. esa vimos, sí. Esa fue la primera que De hecho, vimos. creo que rula por ahí un concierto pirata grabado por alguien. Ostras. Correcto, sí. Allí. Lo vi un par de veces, me salió por ahí en algún lado, no sé, Sí. en YouTube o no sé dónde. Y el típico concierto grabado en aquella serie con cámara, con videocámara, o sea, Claro. un pedazo de Sí. trasto que te cagas ahí, desde el fondo de la sala, no como ahora que hay móviles y tal. Porque bueno, somos de la vieja escuela y, o sea, había una época en la que no existían los móviles, chavales. Claro, no. Los millennials que nos estén escuchando dirán, ¿qué están diciendo esto? Sí, pero había una época en la que no había móviles. Y si había móviles eran de estos de tinta, de que no tenían cámara ni nada. Sí, Una época en la que se atendía al concierto en lugar de estar grabando con el móvil. Sí, también. salvo uno que estaba con la videocámara, ¿no? Sí. al que le tocaba brincar. Oye, y el 20 de diciembre estáis en Madrid. Yo no sé si es cierre de gira o si tenéis algo a lo mejor como colofón, algo especial que se pueda comentar, claro, por ser Madrid. A ver, el cierre de gira no, porque ya están saliendo más bolos, ¿no? Era un poco la idea en un principio. Ten en cuenta que un bolo como este de Madrid se cierra la fecha casi un año antes, porque no hay días libres, ¿no? En esas tipo de salas. Pero sí es verdad que ya está el manager recibiendo propuestas y tal, y bueno, pues yo creo que haremos, a ver, la dejaremos, cumpliremos en todas las fechas que surjan, porque creo que es lo suyo, y la pararemos cuando sea ya el momento, ¿no? Pero ahora estamos un poco fluyendo y vemos que no es el momento de cerrar la gira, porque sí que hay más ciudades interesadas y promotores, y bueno, estamos alargándolo un poquito más, ¿no? Uh-huh. Bueno, genial. Bueno, Alberto, y mirando un poco ahora en retrospectiva, cuando empezaste con Avalanche que llegaríais tan lejos, sois una de las bandas de referencia en España, en todo el mundo, 30 años, algunos de los mejores discos de la historia del heavy en España. Bueno, ya te he dicho, Cristóbal, que el Llanto de un héroe para nosotros es el mejor, o sea, no hay duda. Lo llamamos cariñosamente, o nuestro amigo Oscar lo llama cariñosamente el disco de los conciertos, porque siempre que vamos a un concierto es el único disco que suena, no suena otro, tenemos que decirlo. ¿Qué puedes decirnos de estos 30 años? ¿Cómo te lo imaginabas cuando empezaste en esto hace tanto tiempo ya? Bueno, la verdad es que cuando me metí en el tema de la música y decidí que quería vivir de la música o dedicarme a ello, no tenía mucho tiempo para imaginar nada. Era currar, planear, hacer, pensar, inspirarte, disco, gira, lidiar con los problemas de la banda, que siempre pues fue un hándicap para nosotros, ¿no? Mantener una formación estable. No fue, lo hicimos durante tiempo, pero luego siempre acabó pasando algo, y como comentáis, durante 30 años hubo, yo creo que etapas marcadas principalmente por los vocalistas, ¿no? Que fueron los que marcaron un poco las etapas de la banda. Y no había mucho tiempo para imaginarse, quiero decir, te puedes montar tu película, hostia, molaría tocar aquí o allá, o hacer gira por Latinoamérica o tal. Y según ibas cumpliendo objetivos, ibas teniendo otros, ¿no? Y bueno, quizás más impactante ahora echar la vista atrás y, hostia, que alguien me dijo un día, oye, ¿te das cuenta que el año que viene es el 30 aniversario y tal? 30 años, o sea, pum, te vuela la cabeza. Han pasado volando. Y casi fue más impactante ese momento, ¿no? De echar la vista atrás, ¿no? Decir, hostia, todo lo que hemos hecho, ¿cuántas canciones llevo compuestas en mi vida? Pues no recuerdo ahora, pero igual superaba las 300 temas ya. Y la verdad que pues uno siente orgullo, ¿no? Cuando se para un poco y dice, hostia, mira todo lo que hemos conseguido, ¿no?
Me pongo ya así un poco Jesús Quintero con una pregunta así ya un poco más íntima. Obviamente la banda ha cambiado mucho, lo estabas diciendo, ahora hablaremos un poco de los cantantes que han sido siempre importantes y has tenido, creo que un ojo súper certero a la hora de elegir los cantantes. Pero bueno, en estos 30 años Avalanche ha cambiado muchísimo, está claro, pero ¿en qué ha cambiado Alberto Rionda así en lo personal? No sé si como músico, pero también como persona, porque claro, en 30 años, joder, te habrá pasado de todo. Sí, claro, he cambiado, creo que todo. Vamos, lo más habitual en un ser humano es cambiar, evolucionar, ir dándote cuenta de cosas, cambiar a veces de opinión en algunos aspectos de la vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí me he vuelto mucho más espiritual, vamos a decir. Creo que eso sí que incluso lo podéis notar por las propias letras de las canciones, ¿no? Seguramente. Sí he cambiado mucho también, creo que en estilo o en gustos musicales, pues hombre, siempre me ha gustado un poco de todo, nunca me he cerrado solamente al heavy metal, creo que también se notan las composiciones. Y claro, sí, he evolucionado y he intentado que evolucionar de una manera natural, no forzar nunca, sobre todo a nivel musical. Lo que sí, una máxima que siempre he seguido es hacer lo que me salía de... O sea, no intentar adivinar qué es lo que más iba a gustar, nunca me he tirado por ahí, ¿no? Me he tirado por, bueno, entiendo que la gente que siga mi música va a ser capaz de seguir esa evolución o entenderla, y si no, pues no pasa nada, hay más opciones para que escuchen, no vamos a evolucionar todos los fans y yo en la misma dirección, eso es imposible. Entonces sí que ha habido una evolución, yo he intentado que fuese natural, que no fuese forzada, siempre mostrar la música que llevo dentro, vamos a decir, y eso es un poco lo que puedo comentarte, ¿no? Sobre estos 30 años, ¿no? Cuando has dicho espiritual me ha venido a la cabeza la canción de Alquimia, que bueno, ya tocaremos ese punto más adelante. Pero bueno, ahora queríamos seguir hablando de este disco 30 aniversario. Y bueno, has comentado que probablemente hayas compuesto más de 300 canciones. Claro, dentro de ese elenco tan amplio y tan variado, ¿qué criterios has elegido para la selección de estas 20 que componen este disco? Sí. Bueno, decidimos en un momento dado, bueno, hablé mucho sobre todo con José, que es jefe de Pardial, ¿no? Que tenía que interpretarlas y también no quería endosarle un tema que no le viniese bien o que no le motivase, lógicamente. Y luego, pues con la banda, oye, ¿qué temas os molan? Oye, Bior, ¿qué te molaría tocar? Y bueno, la otra, ¿no? Al final he tenido que ejercer yo un poco de líder ahí a la hora de concretarlas, pero teniendo siempre en cuenta lo que querían los compañeros, lo que les hubiese gustado, y pensando mucho también en los fans, ¿no? Decir, oye, ¿qué temas? Entonces, ¿qué hicimos? Pues tenemos 10 temas de estudio, 10 álbumes, perdón, pues con elegir 2 canciones de cada álbum ya cubrimos, era un poco el plan inicial. Uh-huh. Luego creo que hubo algún disco donde cogimos 3 temas, entonces de otro tuvo que quedarse uno solamente, si no recuerdo mal, pero un poco fue el criterio, y sobre todo pusimos de mano todas las canciones que nos molaban y a ver, de ahí descartar, porque claro, salían por más de 40 seguramente. Uh-huh. Entonces tuvimos que descartar temas y quedarnos con un resumen muy resumido de lo que se podía, de las canciones que más podían reivindicar un poco esos 30 años, ¿no? Uh-huh. Nos llama un poco la atención la ausencia de baladas, porque mira que tenéis baladas en Avalanche, sí, grandiosas. Es una buena pregunta. Decidimos no meter baladas porque es una buena manera de dejar la puerta abierta a uno de baladas. Mira. Qué guay. Exclusiva en nuestro podcast. No es seguro porque la verdad que, a ver, lo pasamos muy bien grabando, pero hacer un disco doble con 20 temas y dejar el listón donde se dejó y tal, nos llevó mucho curro de estudio, y llegó un momento que necesitábamos salir y venga, se acabó el estudio, vámonos a tocar y tal. Yo cuando propuse, sobre todo al sello, oye, un disco de baladas, 10 temitas y tal, sí puede molar y tal, pero de momento no estamos en ahora mismo no estamos ahí, uh-huh, pero no descartamos que en un momento se pueda hacer. Hostia, molaría mucho. Bueno, hablando de esta evolución del grupo, claro, en estos 30 años tenemos que hacer así un poco de repaso, es complicado, pero yo diría casi que eres un poco visionario porque siempre has sacado el tipo de disco que requería el momento, ¿no? A lo mejor, bueno, El llanto de un héroe en 1999 era así como más power metalero, yo creo que muchos estábamos empezando en esa época en el mundo del heavy metal.
luego nos sorprendiste con Los poetas han muerto, mucho más moderno, más progresivo. Ahora hablabas que, por ejemplo, son como más espirituales, ¿no? Más conceptuales también, que yo creo que el público también está preparado para ese tipo de discos. Entonces creo que sacas siempre el disco que nosotros los fans o que la gente del heavy metal necesita en ese momento. Yo creo que ese es un acierto de los máximos que podemos destacar en vuestra carrera, en tu carrera en este caso. Bueno, seguramente es porque tú que me oyes con buenos oídos, como me oyes con buenos ojos. Es decir, de todos los fans que hemos tenido en todas las etapas, ha habido gente que sí ha percibido que iba haciendo discos como tú dices, ¿no? Y otros han dicho, pero qué mierda, o sea, yo quiero power metal, ¿no? Sí. No sé, cada uno tiene sus gustos. Y bueno, me alegro de que lo hayas sabido valorar como comentas, pero también ha marcado mucho el estilo el cantante, o sea, el tipo de voz, como Ramón, cuando entró, hicimos Los poetas, era un disco hecho para su voz, para su manera de cantar y con mi inquietud musical del momento. Que el power metal me encanta, pero es que no quería quedarme, o sea, veía algunas bandas, no puedo nombrar alguna, pero tampoco hace falta, ¿no? Creo que muchos tenemos en la cabeza. Que se han encasillado y han quedado esclavos de su estilo, ¿no? Y sobre todo el power metal, que puede llegar a ser un poco repetitivo en algunos momentos, dependiendo también del estilo de la banda, ¿no? Y yo no me quería ver dentro en su momento, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Llanto de un héroe. Haciendo discos sobre héroes y sobre temáticas guerreras, espadas y tal, que me mola mucho. Sí. Todavía escucho un tema cualquier tema de Llanto de un héroe y digo, wow, lo hicimos bien, ¿no? Sobre todo me mola ese disco, lo que sí me gusta es que es power metal, pero tiene mucha personalidad, es decir, no se parece a nada, a ningún otro power metal, en mi opinión, ¿eh? Sí, sí, total. El estilo ese guerrero que tenía Víctor cantando, los arreglos, el sonido que sacamos como muy crudo, pero a la vez cañero, y el tipo de letras también. O sea, creo que hicimos un power metal con mucha personalidad. No se había hecho nunca nada así en España. No sabría decirte, oye, nos parecemos a esta otra banda, no me saldría, tendríamos que rebuscar mucho, ¿no? Y en ese sentido creo que siempre he buscado también eso, el escuchar dos compases y decir, coño, eso suena a Avalanche, ¿sabes? Sí. Eso sí me ha parecido un halago, ¿no? Porque dentro de todos los estilos que hay y con todos los bandazos que hemos dado estilísticos nosotros también, los poetas, vale, sí, pero luego el hijo pródigo, tal, cada uno tiene su rollo y su diferenciación con respecto a los demás. Mira, en ese sentido me mola que alguna vez me han dicho que nos parecíamos no en el estilo, pero sí a Queen, a la banda Queen, que cada álbum que han sacado es como diferente a los demás, sí, pero manteniendo también una personalidad, salvando las distancias, porque Queen están ahí arriba en el Olimpo, ¿no? de los dioses, pero tenían ese rollo de, esto suena a Queen, ¿no? Pues sí. Cuando alguien me decía, joder, es que esto suena a Avalanche, yo, bueno, guay, porque ese es un halago, ¿no? Para dentro de todas las ofertas de música que hay hoy en día, hay miles y miles de álbumes saliendo al mes, ¿no? Pues tener un sonido propio, joder, cuando tiene, esto suena a Metallica, esto suena a bandas que han marcado con su personalidad, ¿no? Un estilo, ¿no? Pues cuando alguien nos dice eso o me lo dice, para mí es un halago. Es que yo creo que es un halago total, ya no solamente en música, en el mundo del arte, que un artista tenga un sello reconocible y que además haya sabido adaptarse a los tiempos, porque como tú dices, los discos son muy diferentes, pero tienen algo, y dices, esto es Avalanche, no hay duda, y creo que eso es fundamental en un artista. O sea, que yo encantado, pero es cierto que a todos nos pillabas muchas veces, a mí el primero, con el pie cambiado, porque claro, veníamos a lo mejor de un poco más de power metal y luego los poetas han muerto, que al principio dices, hostia, ¿qué es esto? Pero yo tengo que reconocer que soy, fan absoluto de Ramón Laje y de los poetas han muerto, también posiblemente sea que quizá uno de los discos que más me gusta, pero claro, es lo que te decía, es que has sabido darnos justo lo que queríamos, aunque entiendo que haya gente que a lo mejor se quedó atrás y dice, guau, esto no va conmigo. Un seguidor de power metal, después de Llanto y el Ángel caído, y ahora viene otro disco y digo, guau, vamos a subir al cielo con doble bombo aquí. A ver cómo canta Ramón, cómo sube a los agudos. Yo, no, Ramón subía mucho, cuidado. Sí. Tenía un registro muy amplio, pero su voz brilla en otros registros, ¿no? Entonces, Los Poetas fue como una hostia de realidad para muchos power metaleros,
Sí. Que de repente dijeron, qué mierda. Todavía hay gente que lo dice, ¿eh? Avalanche murió cuando... Hoy en día hay gente que lo dice, ¿no? Y lo respeto mucho. O sea, es una opinión, pero realmente está equivocado. Avalanche no murió. Avalanche sigue aquí 30 años después, ¿no? Sí. Pero para mucha gente, pues eso, salirse del power metal, el rollo guerrero que tenía Víctor y tal, fue como una decepción. Y lo entiendo, pero yo necesitaba como artista hacer ese cambio, ¿no? Claro, eso Sí. luego se ve en las canciones también, porque, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, Juego Cruel. A lo mejor la habéis grabado distintas versiones en cada momento. Pues a lo mejor son 3 o 4 veces, puede ser, porque ahora en este disco 30 aniversario también está otra versión de Juego Cruel. Sí, efectivamente, La Llama Eterna, realmente es el primer disco y hay que darle reconocimiento también a Juan Lozano, ¿no? Y sí, Juego Cruel es un tema que ha envejecido muy bien. La intro suena muy modernita, tiene esas acústicas, ese rollete, y es como un hard rock, un poco también cañí, en el sentido de que, bueno, se nota que es antiguo, pero también tiene ese rollo moderno. Entonces creo que ha quedado muy bien, ha sido un acierto rescatarla, ¿no? Total. Yo quería, estabais hablando del hijo pródigo, del hijo pródigo, de los poetas han muerto. Yo quería soltar el chascarrillo de que yo me compré la versión que hiciste que rascabas y olía a jazmín. Sí, sí, esto no lo sabía yo. Por la canción de Lucero. Sí, o la jazmín y tal. Qué sí, guay. con una idea, no recuerdo si fue el diseñador que dijo, oye, estoy viendo que hay una versión en la fábrica, de aquella fábrica, vamos, en Austria, en la fábrica de Sony. Bueno, es que de aquella casi no había fábricas en España, las que había eran reguleras. Y entonces, mirando la web de Sony de ADC en Austria, había una versión con olores, pues frotabas y había la versión jazmín, ¿no? Y digo, hostia. Qué guapo. Y el diseñador lo dijo, oye, hay un tema que dice, huele a jazmín y tal. Hicimos una edición limitada, así de coleccionista, que sí, la frotas y huele. Ya hasta el segundo es eso muy sano, muy tóxico, pero huele a. Ahí Sí. la tengo, sí, de friki, Qué- coleccionista total. Aparte, qué cabrón. para mí es una de las mejores portadas. Mira Sí. que tenéis portadas buenas, pero la de los poetas han muerto. Y he de decir una cosa de las portadas. Si veis los originales, claro, lo que estáis viendo ahí es y muchas de las portadas es un recorte del dibujo original. No es el dibujo, por ejemplo, el de los poetas han muerto es una chica entera, enraizada con unas raíces y tal, por Madre Tierra también, por la canción Madre Tierra. También es como una sana también a la vez, la chica. Y el dibujo original, aparte que es gigante, son muy grandes, ahí en el estudio de Luis Rollo los tiene. Y la verdad que los originales son increíbles, todos, ¿eh? Qué chulo. Sí, no, impresionante. Y bueno, hablando un poco más de la parte de composición, Alberto, bueno, eres guitarrista, eres un guitarrista muy virtuoso, eres productor, eres compositor, muy detallista, pero nosotros teníamos la curiosidad, y se lo contaba a Cristóbal preparando la entrevista, ¿dónde empieza una canción de Avalanche? ¿Empieza en la guitarra, una melodía de guitarra? ¿Empieza en una idea que tú tienes, en una emoción, en una letra? Generalmente empieza por un título. O sea, Ostras. yo si no tengo un título y no tengo por qué tener la letra ni un estribillo siquiera, pero sí un mensaje de, oye, quiero hacer una canción que hable sobre esto. Entonces, si es un disco conceptual, como mira, los 2 últimos de estudio son conceptuales. De hecho, son 2 historias que se entrelazan y de hecho estamos haciendo, ya también os lo cuento, un cortometraje, estamos terminándolo. No, mira, Los actores somos los músicos y contamos esas 2 historias que se entrelazan de los 2 últimos discos. El secreto y el dilema de los dioses. Que la verdad, yo creo que para los fans de Avalanche va a ser muy bonita porque se cuentan unas historias y acaba contándose otra historia que es del principio no voy a dar más pistas, pero es una historia del principio de los primeros discos, ¿no? Se entrecruzan todas y toda la música que aparece en el corto, en los 15 minutos, es orquestal, es rollo orquestal, música con orquesta y tal, pero todo es música de Avalanche. O sea, todos son canciones antiguas y modernas de Avalanche que van musicando la historia, ¿no? Con esto quiero decir que cuando el disco es conceptual, pues tengo que hacerme un mapa de cada canción antes de hacer el disco, de ponerme a componer, porque es como hacer una obra musical, es como un libro. Tengo que tener una historia, unos capítulos, un título para cada capítulo, que narre, que haya un hilo conductor.
y luego una musicalidad en cada, porque el disco tiene que empezar cañero o no, tiene que empezar una balada o no, tiene que la escuches del tirón y tenga un sentido, que no sean canciones ahí sueltas, ¿no? Ujú. Y esto es lo más, para mí es muy complicado, pero muy divertido, y me lleva mucho tiempo porque está todo pensado, no hay nada, no hay ninguna canción de relleno, ni ninguna canción que sobre. Eso me lo preguntan mucho. Oye, ¿te han sobrado muchas canciones? No, yo compongo, es como si escribes un libro y te dicen, ¿te han sobrado muchos capítulos? No, he escrito los que necesitaba el libro. Pero no te ha sobrado ningún capítulo por ahí para otro disco, para otro libro, no, porque he compuesto. Una cosa es que tenga ideas sueltas, que a veces las voy grabando y tal, pero es como un armario con herramientas ahí que no sé si las voy a necesitar o usar en algún momento. No sé si me explico. Sí. Un riff, o tengo un riff, una melodía, tal, bueno, eso sí, lo puedo grabar, pero no lo considero una composición, ni siquiera una idea. Es como un recurso que ya lo desarrollaré si me hace falta en algún momento. Y luego, pues sí, tengo que tener un título y una musicalidad del disco. Tengo que tener en la cabeza cómo quiero que suene el disco en su conjunto. Es como si tuviéramos un macroscopio, un telescopio, y fuéramos haciendo zoom hacia la canción, ¿no? Primero veo todas las canciones, luego me acerco un poco, veo tal, lo voy acercando y de repente arranco con un acorde y empiezo a componer. Pero si no tengo todo eso previo, ¿hacia dónde? O sea, componer por componer, ir por ir, tontería, ¿no? Como diría. Entonces no soy capaz de arrancar a componer tirándome al vacío sin tener ni idea de qué voy a hablar en la canción, si va a ser una balada, si va a ser un medio tiempo, si va a ser con sonidos modernos o va a ser más hard rockera. Necesito tener todo eso antes de sentarme a componer, ¿no? Sí, vale. Nota, por supuesto, en el resultado son composiciones muy elaboradas, muy al detalle, y en alguna otra entrevista también te hemos escuchado eso, que eres muy detallista en la composición, que te gusta entrar mucho en los arreglos, en los detalles, y entendemos ese punto de no meter relleno o no de tener cosas de relleno, porque te centras en lo que tienes y digamos que le das muchas vueltas a lo que inicialmente tienes. Bueno, pues oye, qué interesante todo, además con alguna exclusiva ya que nos ha ido desgranando nuestro invitado, Alberto Rionda. Si os parece, vamos a hacer una pausa musical y precisamente vamos a escuchar la canción que está incluida en este 30 aniversario, Otra Vida. valles y montañas, y he sabido disfrutar cada paso que daba. Por hacer, sé que nada soy sin ti y nada seré. ¿A quién otra vida
uno aquí se instala. Pero todo es fácil junto a ti y solo una vida no me basta. No renunciaré a ser feliz. No, nada soy sin ti, nada soy. Nada soy. ¿A quién otra vida he de pedir para vivir junto a ti? ¿A quién otra vida he de pedir para vivir junto a ti? Bueno, pues temazo, ¿eh? Otra vida con Ramón Laje. Somos muy fan de Ramón Laje aquí, Nacho Sarabia y yo, en Metal Maniac. Y bueno, nueva formación otra vez en Avalanche, por lo que decías tú, un poco las vicisitudes que te han ido llevando a distintas formaciones. Te vamos a preguntar por la química, ¿no? Con esta nueva formación, Nando Campos, Manuel Ramil, Bjorn Mendizábal a la batería. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis congeniado? ¿Cómo ha ido esta nueva formación? Bueno, la verdad que yo estoy encantado. Sí, es verdad que en todas las formaciones, cuando empiezas, hay muy buen rollo y tal. Eso siempre ha pasado. Pero bueno, lo que más importante para mí es, primero, que la calidad musical, eso sí, bueno, se sobreentiende, ¿no? Pero sí es verdad que hay varios tipos de músicos. Podría hacer aquí una disertación sobre eso, pero hay músicos que tocan para la canción. Otros que a lo mejor son muy técnicos, pero tocan para ellos, no tocan para la canción, sino que utilizan la canción para lucirse. Eso también puede molar, depende del estilo. Otros que no entienden la canción y ni tocan para la canción, ni tocan bien, pero no acaban de... Es muy importante dar con el estilo y aportar con tu manera de tocar a la canción y hacer que la canción sea mucho mejor gracias a tu aportación. No sé si me explico. Sí, sí. Entiendo que eso es lo ideal, ¿no? Y he dado ahora con un grupo de músicos y esto siempre hablando muy muy bien de todos los que estuvieron antes, no se me malinterprete, pero he dado con un grupo de músicos que han aportado ilusión,
trabajo, buena disposición, buen rollo personal y también musical. Es decir, que alguien sugiera cambiar un arreglo con su instrumento y notes que la canción mejora, pues eso es maravilloso. Cuando alguien te sugiere algo y ves que eso es una ensalada musical que no aporta y que a lo mejor a él le mola, como batería, le molaría hacer este redoble. Y para los baterías está muy guay, pero a lo mejor el oyente de Avalanche no le choca, ¿no? Entonces, ese punto, la verdad que con todos los músicos que hay ahora en la banda, lo tengo ganado. Es decir, es gente que, para empezar, conocen Avalanche antes de que yo les llamase, entienden Avalanche y lo que tocan lo están entendiendo, lo están aportando. Pues Nando con el bajo, bueno, Pardial indiscutiblemente con toda la calidad que tiene escénica, porque también tiene muy trabajado la presencia escénica, ¿no? Vamos a decir, con su personalidad, pero luego interpretando pues también. Entonces, eso sumado al buen rollo que tenemos, que ya llevamos un tiempo juntos, y la verdad que son maravillosos todos, son encantadores y siempre aportan buen rollo, buena disposición, buena actitud, tantas horas de viaje, de escenario, de espera, horas de espera en aeropuertos, bueno, es un poco pesado y con buena actitud pues se sobrelleva de manera pues fantástica, ¿no? Entonces estoy muy encantado porque todo esto que te cuento ahora mismo está funcionando a la perfección, ¿no? Desde luego. Bueno, como comentaba Cristóbal, podríamos estar mucho tiempo hablando de todas las formaciones, hacer un repaso. Pero bueno, sí queríamos preguntarte sobre aquella época de la formación All Stars. Sí. Entiendo que fue una época importante. Nosotros, otro chascarrillo, estuvimos en el concierto de La Riviera, de la grabación del Ángel Caído en directo. Y luego vimos creo que fue en un Leyenda ya con Jorge Berceo, cuando estaba Isra enfermo de la garganta, con esta formación All Star. Y la verdad es que tenemos un recuerdo impresionante de la calidad. Bueno, todas las formaciones han tenido una calidad impresionante, pero especialmente aquellos conciertos, la verdad es que nos dejaron con la boca abierta de cómo estaba conjuntado el grupo, la calidad, cómo sonaba eso. No sé qué recuerdos tienes de aquella época, la verdad es que para nosotros fue muy bien. Mira, me estás hablando de un concierto, el de La Riviera, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo te lo explico? Ese era prácticamente nuestro primer concierto. O sea, de qué bien sonabais conjuntados, tío, pero si ensayamos 2 días antes y a tocar. De hecho, pero claro, con músicos como Mike Terrana, Magnus Rosen, Jorge Salán. Así. Yo estaba en el ensayo que no me lo creía, claro. Hicimos un ensayo aquí en mi estudio, aquí estoy haciendo memoria, no recuerdo, creo que sí que ya estábamos grabando El Secreto, ¿no? Pero no habíamos tocado en directo, ¿no? Y es más, un concierto en directo de 3 horas, que creo fue, tocando creo que era todo el álbum del Ángel Caído, ¿no? Sí. Sí, ahora recuerdo, habíamos grabado en estudio El Ángel Caído, pero no habíamos tocado en directo, eso es. Ajá. Entonces, pero luego hubo que hacer una segunda parte del show con artistas invitados. Sí. Y además hubo un ensayo, o sea, quiero decir, hicimos un ensayo por la mañana, tocando todos los temas del bolo, y luego tocamos por la tarde. Entonces fueron 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. O sea, 6 horas de escenario ahí tocando. Imaginaros el cansancio y con la tensión también, ¿no? Pero sí es verdad que, a ver, tocar con Mike Terrana, lo que os digo, ¿no? Tener a Mike detrás ya te lleva volando, ¿no? Y fue una etapa muy dulce. A mí fue una pena no poder mantenerla en el tiempo porque luego nos vino el tema del COVID, eso destruyó totalmente todas las planificaciones que teníamos. Era sostenible, si no hubiera estado ese problema, seguramente hubiéramos podido seguir más tiempo. Lo teníamos a Magnus, luego no siguió, luego se metió Dirk Schlechter, que viviendo en México, imaginaros, ya que vienes de México cuando había un show. Terrana vivía en una isla en Italia.
teníamos a la banda desperdigada por medio mundo y era complicado mantenerlo. Sí se podía haber mantenido si no hubiera estado, como os digo, el tema del COVID, que estuvimos ahí, nos dejó sin poder tocar y tuvimos que decidir pues cambiar porque si no era sostenible, ¿no? La logística de los conciertos era inviable, ¿no? Pero sí que tenemos un discazo ahí, para mí, El Secreto, que lo tengo ahí como uno de los... Discazo. De los discos top, tanto el Secreto como The Secret, ¿no? Que se hizo la versión en inglés. Sí. Que, por cierto, Mike Terrana hizo la adaptación de las letras y estuvo con nosotros aquí supervisando la pronunciación de Isra y todo, y quedó un disco muy para mí, muy top, ¿no? Volvemos un poco al presente, lo hemos mencionado ya varias veces hoy, Ramón Laje, ¿cómo surgió este reencuentro? Y claro, yo te tengo que preguntar, ¿esto es solamente una colaboración para esta gira o tiene planes? Bueno, porque él está ahora también en otros proyectos, que sea Adventures y tal, entiendo que es complicado, no sé si ha venido para quedarse o es algo puntual. Bueno, surgió de manera natural porque, bueno, él estaba en Del Alma, sí, Del Alma, porque Adventures es el grupo de Manu, de Manuel Ramil. Estaba en Del Alma, habíamos coincidido en algún bolo, porque también teníamos a Manuel Ramil en los dos grupos. Es un poco, parece una peli de Enredo, ¿no? Porque es como que estamos ahí, que si Alquimia, Del Alma, Adventures... Manuel Ramil están todos. Sí, es un poco galimatías, pero bueno, tiene su lógica. Entonces, si coincidimos alguna vez, yo ya le había hecho llegar a Ramón, oye, han pasado años, tío, cuando quieras que hablemos, aunque sea para tomar un café y ya está, y lo que surja, ¿no? Sin ninguna pretensión de nada, ¿no? Simplemente hablar, ¿no? Y daos cuenta que la música es muy pasional, ¿no? Y cuando hay algún desencuentro, los músicos tendemos a hacerlo más grande de lo que realmente es, ¿no? Por el tema de egos, pasión, etcétera, ¿no? Y cuando pasa un tiempo, pues te das cuenta de que, bueno, seguramente se pueda hablar y entendernos, por lo menos ponernos un poco a cero en el marcador de mal rollo, vamos a decir así. Y que evidentemente cuando pasa algún tiempo, pues te das cuenta de que es de gilipollas tener mal rollo por algún malentendido que haya podido pasar, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que así lo entendió Ramón también. Y no recuerdo muy bien, pero creo que iban a grabar algún videoclip con Del Alma. Yo iba a estar en Galicia, pues no sé muy bien cómo fue. Que era rollo, oye, que Ramón dice que estás por aquí, que tomamos ese café, ¿no? Y pues para allá que fui a tomarme el café con Ramón, estaba Manuel también. Estábamos en el estudio de Manu. Ya también me habían comunicado que Del Alma no seguía. Eso me impactó también porque creo que a todos los que seguíais Del Alma os pudo haber chocado, pero bueno, por lo visto ya lo habían decidido antes de que yo apareciera a hablar con él. Cuando me lo dije también me quedé... Claro, cuando me lo dijo, me quedo sin proyecto, me quedo otra vez en casa, ¿no? Y pensé, coño, primero estamos en un estudio, el disco ya lo teníamos grabado y mezclado, por cierto. Y ya teníamos fecha para grabar el videoclip de Otra Vida, claro, sin Ramón, porque esto no estaba en los planes. Y entonces le dije, coño, ¿por qué no te cantas aquí un tema? Joder. Bueno. Te lo iba a decir yo. ¿Cuál te molaría? Otra Vida. Yo, coño, Otra Vida es el del videoclip. Venga. Lo primero que hicimos fue llamar a José a partir, oye, porque es José que tiene que ceder también su espacio a Ramón. Y si además así se lo dije a Ramón, si José está incómodo, no lo vamos a hacer, porque no quiero yo. El puesto en el Ferrari es de José y ya está, ¿no? Pero claro, José lo entendió muy bien, estaba encantado con la idea. De hecho, así nos lo mostró toda la gira, ¿no? Cede la mitad del show a Ramón de Mil Amores, ¿no? Y cantó la canción y luego se lo dije yo, tío, ¿por qué no vienes? Es que le dije, tío, ahora pasa una cosa, tenemos fecha para grabar el videoclip y ahora va a salir tu voz, vas a tener que salir el videoclip, es imposible grabar sin el videoclip, porque no va a salir José haciendo que canta y sonando la voz tuya.
ya era como inevitable. Pues sí, ya se vino, grabó su parte, que fue también muy emocionante porque no lo anunciamos, lo mantuvimos en secreto. Total. Hasta que salió el videoclip. Entonces en el videoclip de repente sale Ramón y que yo me imagino a la peña en casa, fans de Ramón cayéndosele al suelo los... Es que esa parte mantenéis ahí un poco la intriga chulísima, la que sale Ramón de un lado del escenario, aparece con el micrófono. Mucho porque la historia que contamos, que esa historia que sale en ese videoclip es parte del cortometraje que vamos a lanzar, así como el videoclip del Dilema de los Dioses, salen también escenas del cortometraje y complementan esos dos videoclips el propio cortometraje. Es como una precuela o una secuela de yo qué sé, si visteis cualquier serie, pues de repente un spin-off o no sé cómo lo llaman, cogen a un personaje y hacen con él otra serie aparte, ¿no? Pues algo parecido. Contamos alguna historia paralela y ya cuando grabó el videoclip ya le dije, tío, ahora ya la siguiente es si quieres venirte a la gira. Y dijo que sí y ahí estamos, ¿no? ¿Y lo siguiente, quieres grabar otro disco o eso se puede decir? Bueno, a ver, eso no se ha hablado. Sí sé que evidentemente lo natural, sobre todo por José Pardial, sería hacer un disco con él, que él fuera el protagonista, ¿no? Claro. Pero siempre no estamos cerrados a nada ni abiertos no hay ningún plan ahora mismo. Yo entiendo que lo natural y lo justo sería que hiciera José ese disco, ¿no? Claro. Pero evidentemente que Ramón cante en algún tema o en algún otro, o que acabe pasando algo que evolucione de manera natural, también puede ser, pero no quiero forzarlo en ningún momento yo, porque entiendo que lo justo para José sería que él tuviera su disco con toda su voz ahí puesta y sus canciones. El Dilema de los Dioses fue el primero y quizá no nos conocíamos tanto. Yo estoy orgulloso de ese disco y creo que es una pasada, pero creo que el siguiente ya despuntaría totalmente José con su potencial, ¿no? Y con cómo yo entiendo ya cómo funciona su voz, ya sé cómo hacer sus melodías. Y eso no quiere decir que no vaya a pasar lo que dices de Ramón, pero no sería ahora mismo lo que está sobre la mesa ahora mismo es hacer la gira y ya está, ¿no? Claro, lo entendemos. Ya tiene Adventus también, Ramón, tiene su proyecto. Y bueno, pues... Sí, total. Y ahí donde un poco queríamos llegar, un poco ya a la actualidad y a José Pardial. Queríamos preguntarte un poco cómo fue. Bueno, creemos o hemos escuchado por ahí que fue un poco Rafa Basa el que os hizo un poco de Celestino, el que os puso en común. Y preguntarte por él, qué aporta en este nuevo Avalanche, a las composiciones, qué piensas de su voz, cómo ha cambiado con él esta nueva etapa. Bueno, seguramente ya os habréis dado cuenta muchos de vosotros que es el cantante más técnico que ha pasado por Avalanche, en cuanto a técnica, vocal, registros, cualidades, ¿no? Técnica, es coach de voz, o sea, tiene un bagaje como profesor también increíble. Y entonces, en ese sentido, es como tener la herramienta perfecta. Si José fuera un plugin o un sampler, pues sería el sampler perfecto para hacer cualquier melodía, ¿no? Entonces, lo siguiente muy bueno que tenemos es que hay un feeling buenísimo, ¿no? O sea, personal. Al principio estábamos los dos un poco cortados. Mira, cuando hicimos el Dilema, estábamos en un momento conociéndonos y había como una barrerita, una pequeña barrera de estar cortado, de respeto, de no querer ser imprudente, y se notaba mucho, se nos notaba a los dos. Yo creo que lo pensaba yo también, decir, bueno, todavía estamos un poco cortados, ¿no? Porque curramos ese disco en la distancia, como estamos ahora hablando, por videollamada, con un pianito, tal, no sé qué, y no habíamos conocido en persona tanto como para tener esa fluidez personal, pero ahora sí la tenemos, ahora ya pues nos entendemos hasta en el sentido del humor, las bromas. Es un tipo que siempre está de buenas, la verdad, es increíble y aporta muy buen ambiente a la banda, ¿no? El tema de viajes, el tema de convivir, ¿no? Y entonces en ese sentido que creo que estamos en un momento perfecto para hacer ese disco que os decía, ¿no? Porque tenemos esa confianza, tenemos ya esa barrera, ya no la tenemos, y estamos los dos con muchísimas ganas de hacer ese disco. Entonces
Ahora mismo lo que se está cargando, loading, ahí como se está cargando la barra de energía, sería para ese disco, ¿no? Nuevo, ¿no? Genial. A él en sus declaraciones, la verdad es que siempre se le ha escuchado súper respetuoso con el resto de cantantes, o sea, admirador, siempre ha hablado muy bien de Ramón, Sí, que le ha sí. encantado de que se una al grupo, o sea, se le ha escuchado súper respetuoso. Yo creo que un poco sabiendo también que tenía un papelón y que siempre que ha entrado un nuevo cantante a Avalanche, pues bueno, al principio ha costado, ha tenido que pasar ciertas barreras, pero que al final ha terminado convenciendo. Ha pasado con todo. Bueno, yo, mira, en este comentario que os voy a hacer, reconozco que no tengo abuela seguramente, pero me atrevería a decir que Avalanche ha tenido el lujo de tener a los mejores vocalistas Seguro. del panorama nacional. O sea, Total. respetando a todos y incluyo, y mira, y voy a decir más, incluyo a Leo la Bestia porque Sí. cantó en un tema nuestro. O sea, por Te eso lo iba a decir, digo, me falta solamente Leo quizá, pero no falta. pero está en el acto También 2. está, también está. Entonces, incluso Jorge Berceo, otro crack, Sí. que estuvo ahí. Isra Ramos, una de las mejores voces Flipante, sí. sutiles y elegantes del metal. Víctor García, vozarrón, totalmente guerrero y metalero y pasional ahí. Tremendo. Ramón, pues que os voy a decir de Ramón, personal, o sea, probablemente la voz más personal que haya pasado por Avalanche. Bueno, la de Víctor también es muy, muy personal, ¿eh? Sí que le oís cantar una sílaba y sabes que es él, ¿no? Me refiero. Y luego, no quiero dejarme a nadie, ¿no? Juan Lozano, para la época en la que fue, estábamos en el momento que estábamos, aprendiendo, empezando, bueno, aprendiendo siempre, ¿no? Y ahora, pues eso, bueno, incluso a Lirio, que no pudimos continuar por diferentes motivos, no pudo ser, pero a Lirio a nivel internacional y cantando en inglés, creo que es una de las voces que más en forma están ahora mismo. Y dicho eso, pues ahora pues con Pardial igual. Entonces, respeto por todos, es que lo digo así, para mí hemos tenido siempre la capacidad de trabajar con los mejores cantantes del metal en castellano, ¿no? Sí, además siempre, como decía Nacho, un poco callando bocas en el momento ese de cambio de cantante, la gente, oh, madre mía, un cambio de cantante, ¿no? Y parece que como lo nuevo siempre da un poco de miedo, incluso a nosotros también a veces nos ha pasado, Ramón Lajes, ¿qué pasa? Pero luego siempre se adaptaba perfectamente al momento, al disco y, como digo, cerrando bocas, y yo por eso te decía que eras un poco visionario porque coincido totalmente. Además es que te iba a decir esa espinita de Leo Jiménez cuando salió de Saratoga, y hostia, Leo Jiménez con un disco entero de Avalanche molaría mucho, pero bueno, sí que es cierto que tiene esa canción y que también participó con vosotros en algún concierto. Hubiera molado y no recuerdo en qué momento, pero sí que en alguno de esos cambios sí llegamos a hablar, Sí, joder. pero no pudo ser, pero sí que fue algo que nos rondó la cabeza. Sí, yo llegué a hablar con él y sí que no recuerdo muy bien, pero lo estuvimos sopesando y al final no pudo ser. Que hubiera sido también maravilloso tenerle, ¿no? Tenemos que soltarte también la sugerencia de nuestro cantante murciano Andy de Geadón, que Cristóbal aquí es súper fan suyo. No sé si lo conoces, ha hecho versiones vuestras que la verdad es que quedan... No tengo el placer de haberlo escuchado, ¿no? Ya me mandaréis algo. Sí, te mandamos algo seguro. Además estuvo en 037, que también estuvo Leo. O sea, que llevan vidas paralelas, se parecen bastante a Leo. Y yo es ahora mismo el cantante que recomiendo a todo el mundo. No, ostras, un cantante nuevo. Digo, joder, Andy Martínez de Geadón, grupo murciano también, además. O sea, que le mandamos un saludo, que se han pasado alguna vez por este podcast. Yo te quería preguntar, hemos mencionado a Lirio Neto. También se dijo en el momento en el que salió de la banda, por lo que fuera, que a lo mejor algún proyecto en el futuro no descartabais, ¿no? Otra banda o, no sé, un disco especial o algo así. Con Alirio, un momento donde estábamos, de hecho hicimos una gira en acústico, sí, si no recuerdo, y compusimos un disco, la verdad, compusimos un disco en inglés, era cantado en inglés, melodías muy internacionales y arreglos muy chulos. A mí me encanta ese disco que hicimos. Se grabó aquí, lo compusimos. Precisamente hoy me escribió porque estamos con idea de sacarlo igualmente, porque primero se compuso en inglés y Alirio, digamos que hicimos las canciones a medias. De hecho, fue la primera vez que compuse a medias con alguien. Uh-huh. ¿Qué pasó con el resultado? Que no sonaba Avalanche. Sonaba muy guay, pero no era Avalanche. Uh-huh.
Y eso no fue, digamos, un problema, porque se podía haber hecho que sonara un poquito Avalanche y sacarlo, pero luego hubo otra serie de problemas contractuales, hubo una serie de líos con otras discográficas, digamos que no tuvimos la carta de libertad, vamos a decirlo así, para que me entendáis, pues si fuera un fichaje de fútbol, imagínate que sí, hacemos que es que mi antiguo club no me deja, no me da, o sea, era inviable porque pedía un dinero que era inviable pagarlo por eso, ¿no? Y tuvimos que desistir de la idea y entonces ya fue cuando entró José, ¿no? Cuando hablé con José y todo esto. Pero ese disco quedó compuesto y precisamente sí queremos sacarlo porque ya, todavía hemos mezclado un par de ellos, o 3, no recuerdo ahora, con un productor que tiene un par de Grammys brasileño que se llama... Ahora se me ha olvidado el nombre. No me acuerdo el nombre. Bueno, es un productor muy famoso ahí. Uh-huh. Y tenemos una idea que lo mezcle él y sacarlo. No tenemos prisa, pero ya vamos al ritmo de no tenemos prisa y al final pasaron 3 años o no sé cuánto pasó. Y entonces ya nos estamos escribiendo ahora para darnos caña y oye, vamos a mezclar esto y vamos a sacarlo ya, porque esto no merece quedarse ahí en el tintero. Pues, estamos deseosos de escucharlo. Comentaste que era un sonido muy europeo, muy tipo Kamelot, muy así, ¿eh? No me suena a Kamelot. No es que no me suena a nada, pero me suena a todo a la vez. Ya me diréis vosotros cuando lo escuchéis. Yo creo que es algo original, pero con sonido internacional. No suena a melodía. Que la melodía, al ser compuesta en inglés, el tipo de melodías que salen en castellano no tiene nada que ver. Entonces, salen melodías muy internacionales, muy guapas, muy chulas, pero que luego al pasarla, porque claro, ahora tiene que sacar un disco en castellano, no puede ser en inglés, no debería, porque tenemos Malefic Time ahí, que fue hecho en inglés y salió muy bien, pero adaptarlas a castellano hubiera sido un poco también duro, ¿no? Entonces, bueno, ya os puedo adelantar que el nombre del proyecto es Ocean to Ocean, de océano a océano, ¿no? Él está allí en Brasil, bueno, está por la zona de Madrid, entre Madrid y Toledo, pero él viaja mucho a Brasil, entonces, bueno, nos gustó mucho ese nombre y seguramente sea el nombre del proyecto, ¿no? Hola. Estupendo. Bueno, Alberto, tenemos que tocar el tema alquimia, ¿eh? Tenemos que tocarlo bien, seriamente, y queremos empezar con otro chascarrillo. Nosotros os vimos en la gira de presentación del primer disco en Madrid, no recuerdo la sala, fuimos a Madrid a caso hecho, somos de Murcia, hemos ido a Madrid algunas veces a ver conciertos. Creo que el primer pueblo, si no me equivoco, fue la sala Sopco, ¿puede ser? Sí, correcto. Llegamos un poco tarde, nos perdimos la primera canción. Yo llamando en el taxi a la sala, por favor, para el concierto. Bueno, una historia que montamos. Bueno, nos perdimos la primera canción, llegamos con Dama de la Oscuridad o Dama Oscura, la segunda canción. Y es un proyecto que a mí me fascina, el sonido, los 2 discos. Creo que vimos también en el Leyendas, donde también lleváis canciones de Avalanche. Y bueno, la pregunta es, ¿hay posibilidad de que ese proyecto vuelva con Isra, ahora que parece que está un poco retomando su carrera, que parece que ha recuperado un poco de su enfermedad de voz? Bueno, Alquimia era un poco rollo, vale, ¿qué hubiera pasado si Avalanche hubiera seguido? Pues seguramente hubiera salido esos 2 discos de Alquimia, ¿no? Porque al final la fórmula era muy parecida, era yo compongo, yo produzco, yo... Sí que quería cambiar un poquito, hacerlo un poquito más power metalero, aunque tampoco es power metal 100%. Y luego la temática, hacerlo un poquito más trascendente, más espiritual, como dice el título, ¿no?, de la canción. Y sí es verdad que hace meses me contactó Isra para ver si con idea de retomar Alquimia. Bueno. Y yo le dije que me parecía bien, que pues, vamos, que se podría retomar. Sí, también teníamos enfrente este 30 aniversario que sabía que durante 1 año y medio, 2 años me iba a quitar todo el tiempo. Y se habló, pero tampoco se concretó nada y no sé ahora en qué momento está él ahora mismo. O sea, no estamos diciendo que no, pero no hay nada concreto. Vamos a ver. Uh-huh. Bueno, pero no se cierra la puerta. Genial, sería genial. Él creo que ahora está moviendo sus cosas con Amadeus, entiendo que está aumentando la carga de trabajo, pero ojalá en el futuro podáis sacar tiempo entre ambos para una reunión de Alquimia, sería genial.
También queríamos preguntarte por ese otro proyecto paralelo que tienes con Juan Lozano, que Eterna. Sí. ¿Hicisteis alguna cosilla? Vimos por ahí algún videoclip. ¿Eso Sí. es algo que tienes un poco por ahí aparcado? ¿Tienes también en mente? Sí, hacer algo? pues montamos sobre todo él y yo, ¿no? Junto con Paulo, el bajista, que está en Madrid. Y el chico de batería, pues estuvo al principio, pero ahora ya no está, entonces estamos viendo quién poner ahí en la batería. Y la idea era hacer un revival de La Llama Eterna. De hecho, lo que hacíamos era tocar el disco entero seguido, en directo. Oh, vamos. Hicimos un tema que se llama Hijos de la Soledad, creo, que hicimos es una maquetita editada con un videoclip, con los niños y tal, jugando, no sé si lo habréis visto. Bueno, sí, está muy divertido. Si no, os invito a verlo. Se llama Hijos de la Soledad. Vale. Y al final es como otro tema más de La Llama Eterna. Un poco la idea, ¿no? Hacer hard rock así, metal, cañí, para que se me entienda, ¿no? Uh-huh. O de la old school, vamos a decir. Y pasarlo bien es el primer objetivo, pero sí, de hecho estamos regrabándolo, el disco de La Llama Eterna. Y todavía Juan me decía esta semana de quedar para componer otro tema y meter algún tema nuevo y tal. Y sí, estamos en ello. Va muy lento porque yo ahora estoy con muy poco tiempo, la verdad. Pero sí tenemos ya grabado todos los bajos, todas las guitarras, todas las voces. Nos faltan grabar baterías y en cuando esté lo sacaremos también. Vaya, cuántas exclusivas. Sí, joder. Oye, se nos ha quedado en el tintero. Yo es que soy un enamorado de las voces. Además he hecho algún pinito también cantando, bueno, de aquella manera. Yo soy el típico tonto que está en los conciertos mirando todo el rato al cantante, que me vuelvo loco, ¿no? Y claro, Avalanche, lo estamos comentando, son muchas voces. Se nos ha quedado antes en el tintero Jorge Berceo, que también hubo ahí un impasse que yo no sé, Jorge Berceo sustituía a Isra. Todavía no estaba Pardial, yo no sé también si se barajó, pero claro, él estando en Zenobia, no sé si hay una historia también por ahí. Claro, Jorge, por cómo se cargó a la espalda todas las giras, todos los shows que no pudo hacer Isra, con la humildad que lo hizo, pero con el talento y la energía y el buen rollo también que aportó a la banda. Ten en cuenta que Jorge vino, el primer show, hola, mira Jorge, este es Mike Terrana, este es Dick Sletter, este es Jorge Salán. Hola, ¿qué tal chicos? Venga, 1, 2, 3, ya. Joder. Ya ves. Vino la prueba de sonido y no hizo ni un ensayo previo. Hostia. Y se hizo la gira, hicimos un show, no recuerdo dónde fue, por el sur, y de ahí nos fuimos a Latinoamérica, directos. De ahí fuimos al aeropuerto y chao. Uh-huh. Y se cargó la gira a la espalda. ¿Qué pasa? Sí es verdad que lo hablamos con el management y con la banda, que era un buen candidato, pero siempre que Zenobia y su vida personal, porque ten en cuenta que hay muchos músicos tienen pues su trabajo, sus obligaciones, ¿no? Y claro, una banda como Avalanche, que está a medio camino entre hacerse giras a lo Mago de Oz, que ni de coña lo hacemos, o tocar una vez cada 3 meses, que tampoco, estamos ahí en el medio. Uh-huh. Entonces tienes que tener, digamos, una vida personal lo suficientemente holgada para poder irte y venirte cuando quieras. A lo mejor te digo, oye, la semana que viene hay 3 días de bolo que nos han llamado y tal, y tienes que poder dejar tus cosas y irte, ¿no? Y ese fue el problema de Jorge, que estaba en un momento personal con un trabajo, tal, ¿no? Que no podía. Uh-huh. Entonces ni siquiera llegamos a sentarnos para hablarlo, porque él ya lo hablaba. Nuestro equipo de management es el mismo que el de Zenobia, Duque Producciones. Ya me lo dijo Carmelo, me dijo, mira, no va a ser posible porque no puede. Ahora va a currar en un sitio, tal, no va a tener posibilidades de desplazarse cuando quiera, ¿no? Y eso fue lo que seguramente hizo que no esté Jorge ahora mismo en la banda, ¿no? Bueno, un what if, ¿no? En toda regla que hubiera pasado, sí. En fin, nunca lo sabremos. Es verdad que en directo le daba una sonoridad, quizá no sea tan técnico como otros, uh-huh, pero tiene un timbre guapísimo, sí, llega perfectamente, sí. Tiene garra, tiene la chispa esta que hay que tener también en el escenario, que tiene de sobra. Y bueno, y también tiene técnica, ¿eh? No quiero decir que tenga, pero claro, quizá Jorge tenga un poquito más, no lo sé. Pero sí es verdad que él cumple
perfectamente todos los requisitos para estar en Avalanche, pero no pudo ser por eso que te comentaba, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ir terminando, queda ya poquito, tampoco queremos entretenerte mucho. Enseguida pasaremos a la temida y amada ronda rápida. Eso no te hemos dicho nada, pero bueno, una ronda rápida de preguntas para conocerte un poquito más. Dos cositas, por ejemplo, se me ocurren. ¿Qué va a encontrar la gente que todavía no haya visto este directazo que tenéis con el 30 aniversario? De hecho, nosotros dentro de poquito os veremos en Murcia. ¿Qué les dirías así un poco para ir abriendo boca, sin hacer spoilers, ¿no? Como se suele decir. Pero ¿qué vamos a encontrar? Y luego también te quería preguntar, pues alguna cosita más del nuevo disco de Avalanche que estaréis trabajando, alguna cosita que se pueda contar, claro, si no se puede contar nada, pues sin problema. Bueno, yo creo que es una gira histórica en el sentido de que después de tantos años tenemos a Ramón, tenemos a José y también aparecen cantando juntos, o sea, que tiene cada uno su momento y luego cantan juntos. Y yo creo que estamos en un momento de la gira muy bueno porque venimos ya muy rodados, ya tenemos esa conexión casi sin mirarnos ya la tenemos porque eso, venimos ya de estar ya varios meses tocando. El repertorio es increíble, sobre todo, a ver, pensando siempre en los fans de Avalanche, los que seáis fans, creo que no lo deberíais perder. Y ¿qué más os puedo decir? Pues que no, pues eso, que no os lo perdáis porque no vamos a repetir seguramente en tu ciudad, entonces no te lo pierdas, ¿no? Allí estaremos. Ahí estaremos. Sí, sí. Bueno, y ya, como decía Cristóbal, para ir terminando, te queríamos hacer una pregunta. Bueno, hoy en día hay muchas bandas jóvenes que están saliendo. A nosotros siempre nos siguen gustando casi las mismas bandas del principio. Pero ¿qué consejo le daría Alberto Rionda a una banda que recién está comenzando hoy en día en el mundo musical? No sabría por dónde tirar, porque habría muchas cosas que aconsejar, no solo una, ¿no? No solo en un apartado, digamos, ¿no? No es solamente saber tocar bien, no es solamente saber componer bien, no es solamente saber sacar buen sonido a tus canciones, pues bien porque tú seas el productor o bien porque delegas en otro. No solamente es tener posibilidades de tocar en directo y tener una banda cohesionada, que pueda viajar, que sepa lo que es tocar al principio pues con condiciones muy bajas, vamos a decir, pues menú principal, bocadillo de lomo y dormir en la furgoneta alguna que otra vez, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces en su momento. Pero lo que más puedo aconsejarte es que tengas el tesón, ¿no? La pasión, porque sin la pasión, todo eso que te he dicho antes igual se hace muy cuesta arriba. La primera pregunta es ¿para qué hago esto, no? Y si al principio cada uno tiene, cuando estamos empezando, cada uno tiene sus porqués. Uno porque quiere vivir de ello, otro porque se lo pasa muy bien, otro porque quiere ligar, otro porque no lo sabe, porque le llamaron y no se atrevió a decir que no, y cuando se da cuenta está en una furgoneta viajando a Madrid. Entonces, si quieres vivir de ello o dedicarte a este mundillo, tienes que tener pasión y tener la determinación de que al principio sobre todo vas a tener que hacer cosas pues que están al límite de lo razonable, porque uno puede pensar, bueno, si me llaman para tocar, quiero tanto dinero, que me paguen esto, que me paguen lo otro, y dices, ya, pero es que si lo que vas a hacer no produce ese dinero, pues difícilmente te lo van a ofrecer. Entonces la única manera de empezar a mover y que te conozcan a veces es pasar por el aro, vamos a decir, ¿no? Si tienes la pasión suficiente y también la mente fría para ejecutar lo que quieres hacer, pues para adelante, ¿no? Pero si no tienes la pasión, vete con cuidado porque te puedes pegar un ostión muy grande, ¿no? Claro. 30 aniversario de Avalanche, 30 años, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Te arrepientes de algo en estos 30 años? Algo que echando la vista atrás digas, joder, aquí la cagué, pero bien. Hombre, con cada una de las separaciones o malos rollos que hubo, siempre piensas, joder, pues podíamos haber hablado y haber solucionado, ¿no? Pero sí es verdad que en el momento, pues, si se llegó a esas separaciones es porque era inviable, ¿no? Y creo que con cada una de ellas he aprendido también, que de los errores se aprende,
O aprendes, o como se dice, o ganas o aprendes, dicen por ahí, ¿no? Ujú. Entonces, arrepentirme realmente no, porque entiendo que todo lo que he hecho, lo bueno y lo malo, los aciertos y los errores me han llevado a donde estoy ahora. Y estoy en un momento bastante bueno a nivel personal, a nivel de energías, a nivel musical. Y entonces la palabra arrepentirse me parece que no es la palabra adecuada. Quizá debería haber actuado de otra manera en algunos momentos, seguramente, pero no me arrepiento porque hice lo que me salió del corazón, o incluso de mi propio error me salió eso. Ujú. Y también me ayudó a conocerme un poquito mejor y bueno, pues a sobrellevar momentos malos, que también hace falta, para caminar hace falta la derecha y la izquierda, hace falta un poco de las buenas y de las malas, ¿no? También se aprende, ¿no? Así es. Yo siempre tengo la pedrada esta que en todas las entrevistas lo estoy comentando, de hecho lo comentabas tú, Nacho. Yo sigo oyendo muchas veces la misma música que oía hace años y no encuentro así un grupo nuevo, joven, fresco que me llame la atención. No sé si a ti te pasa también. Parece que, no sé, que antes se hacía mejor música, eso ya te digo que creo que es un poco pedrada mía. No sé cómo ves tú el panorama musical actualmente o como decías, que tú te estás reciclando y conociendo músicos nuevos continuamente. No sé si tienes algo ahí que digas, hostia, cuidado con estos, que estos lo están haciendo muy bien las cosas, por ejemplo. O no sé si a ti te pasa lo que es un poco lo que a mí, que... Yo creo que simplemente, primero, nos hacemos viejunos Pues, y ya nos hacemos más tiquismiquis, más ese rollo de nada, la música de mi época era la buena y tal. Sí. Yo eso lo he oído siempre, es decir, cuando era chavalete llegaba el típico tío mayor o tal y te decía lo mismo. Sí. Sí, es verdad que creo que hay un poco demasiada música, ¿no? Que estoy seguro que hay unas cuantas bandas que te encantarían, pero es que no has llegado a ellas porque no... ¿Cómo llegas a ellas hoy en día? Pues con la predicción de YouTube que te va poniendo bandas ahí, pues puede ser, o Spotify o tal. Sí. Pero sí que hay alguna... Yo he escuchado alguna que otra banda modernita de ahora y que me ha gustado mucho. Pero no me ha enamorado como en su día me ha enamorado otra. Es decir, también es verdad que lo que hablamos. Yo antes compraba un disco, por empezar, compraba un disco, que a muchos de los chavales de ahora decían, ¿qué es eso? Compraba un disco y tenía que ir a la tienda, ahorrar el dinero, irme en tren media hora hasta... Yo vivía en un pueblito, a ir a Oviedo, estar toda la tarde buscando y no sabías ni siquiera qué comprar porque no habías oído nada. Claro. Una preescucha, en mi tienda no había eso, era preguntarle al dueño de la tienda y decir, pues ese mola mucho, y ya está. Y a veces comprabas el disco por la portada, ya te digo, ¿eh? Sí, total. Pero ¿qué pasa? Que si no te molaba la primera, lo volvías a poner porque te había costado una pasta. O sea, no te podías permitir el lujo de que no te gustara. O sea, de hecho, los discos que menos me gustaron en una primera escucha acabaron siendo los preferidos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que eso ahora, tío, eso del rollo de TikTok o de Instagram, esto de dale. Escuchas 2 compases y ya, no me gusta, no, para, tío, para. Escúchate el disco entero 2 o 3 veces. Y luego ya dirás, no me gusta, ¿no? Pues sí, pero... Y no sé si nos hemos contagiado un poco de eso, que me contabas, ¿no? Uh-huh. Pero sí que ha caído en mis manos alguna banda que he dicho, oh, esto mola. Pero luego dices, esta canción mola, pero la otra ya no tanto. Entonces, bueno, no sé qué decirte. No tengo un criterio formado. Bueno, otros tiempos eran, ¿eh? Yo recuerdo cuando íbamos, yo por ejemplo, compraba los discos por catálogo, por la tipo, que seguro que muchos oyentes y tú lo conocéis, y era totalmente, vamos, aleatorio. Eran portaditas pequeñitas. Sí, pequeñitas. Sí. Era un poco por la portada, o luego pusieron una tienda tipo en Murcia y sí que los hermanos te recomendaban cosas y tal, pero joder, era jugártela. Y claro, ya que habías invertido, te lo escuchabas, vamos, de pe a pe, pasara lo que pasara. Yo recuerdo, había una tienda que se llama Hard Vinyl, que la llevaba Miguel en Madrid, que estaba al lado de la calle Gran Vía, y cuando iba por allí, ahorraba lo máximo que podía. Oye, Miguel, tío, no quiero perder tiempo, dime qué discos me llevo. Y Miguel sabía lo que me gustaba, pues mira, este, Dream Theater, o tal. Me acuerdo Symphony X, ¿qué? ¿Symphony qué? A ver, hostia, vale. Y luego flipar, ¿no? Con ello, ¿no? Qué guay.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí llevamos una horita de programa, pero eso sí, lo prometido es deuda. Nacho, yo creo que así, sin anestesia y sin nada, pasamos a la ronda rápida para conocer un poquito más a Alberto, pues su lado más personal, ¿no? Ya no tanto con el tema de la música. Así que cuando quieras, todo tuyo. Vale, Alberto, pues te contamos, son 15 preguntas y el tema está en contestarlas de manera rápida, 1, 2, 3 palabras y sincera, ronda rápida y sincera. A ver. Entonces, venga, vamos con la primera. Es una canción que marcó tu vida. Canción. Voy a decir Bohemian Rhapsody, pero vamos, podría decir cualquiera de Queen. Uh-huh. No. ¿Beatles o Rollins? Beatles. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Joder, ir al baño, ¿no? Pero ¿te refieres a qué hago? No, un poco curiosidad, oye, ir al baño, bueno, no pues, sé, ponerte la desayuno. caza, no sé. Bueno, desayuno con la familia, bajamos al niño al cole y me tomo la mañana con calma. Genial. ¿Un color? El azul, ¿Dulce o salado? dulce, ¿Un vicio confesable? el boxeo. Ah, mira. Sí, alguna historia hemos visto en Instagram. ¿Practiques algún deporte? Sí, boxeo. Ah, qué guay. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Superpoder. Ninguno. No voy a decir ninguno. Quiero Claro. tener el superpoder de no querer ningún superpoder. Si es que además, siendo, joder, guitarrista y líder de Avalanche, es que más superpoder que ese ya, joder, hay tanta gente que sueña Joder. con eso. Hemos venido a jugar. ¿Os acordáis del 1, 2, 3? Sí, claro. Sí, He venido a jugar Mayra, ¿no? Pues la vida es así. Yo he venido a jugarla como es. Muy bien. genial. Tengo una máquina del tiempo. ¿A qué época te gustaría viajar? Mm. A los 80. Buena época. ¿Nos recomiendas alguna peli para este finde? Mira, Regreso al Futuro, que se cumplen 40 años ahora. Sí. Además, creo que está en el cine, o sea que... Ujú. Mola. 2025, sí, el año que viajaba Marty McFly hacia el futuro. Si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué elegirías? Siempre me gustó, me gusta de hecho, pero el tema de la cocina. Cocinar. Guay. ¿Un lugar para vivir? O sea, aquí Asturias, donde estoy. Esa era fácil. ¿Alguna fobia? Fobia. Creo que no. A ver, fobia. No, creo que no. Algo que jamás olvidarás. Bueno, muchos momentos, ¿no? Pero, por ejemplo, el día de mi boda. Y ya la última, alguien a quien te hubiera gustado conocer. Freddie Mercury. Mola. Qué guay, pues nada, hoy has salido airoso, yo creo que te conocemos un poquito más, lo del dulce, por ejemplo, ya estás en mi equipo, yo soy también mucho de dulce. Y bueno, chicos, yo creo que hasta aquí, de verdad, un placer haber contado contigo, muchísimas gracias por pasarte por el podcast de Metal Maniac y muchísima suerte con este 30 aniversario, con el resto de proyectos, nos has contado un montón de exclusivas que la gente seguro que está ahora flipando en casa mientras escuche este programa. Y nada, nos vemos muy prontito, Nacho. Lo veremos aquí en Murcia en ese conciertazo en la sala Garage Beat. Y nada, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Alberto, mil gracias por tu tiempo, por tu cercanía, por todo en general, por lo que has traído a nuestras vidas, tus composiciones, tu música, tanto tiempo. La verdad es que nos han acompañado durante muchas épocas y es lo mejor que te podemos decir. Gracias por tu música, gracias por seguir componiendo y ojalá siga así muchos años, porque de verdad que para nosotros eres uno de nuestros totes musicales de siempre. Bueno, pues muchas gracias por la charla y nada, nos veremos ahí en Murcia en breve.
Nos veremos prontito y a vosotros, escuchantes, pues nos oímos dentro de poquito en el siguiente programa de este Metal Maniac, el siguiente episodio, que no sabemos a quién tendremos, pero bueno, a ver si después de Alberto Rionda va a ser complicado, pero bueno, seguro que encontramos a alguien interesante. Y nosotros nos despedimos, vamos a poner una última canción de cierre que va a ser, ¿por qué no?, Cambaral. Muchas gracias. Este lugar cuentan leyendas e historias y juran que así ocurrieron. Siglos atrás, las tropas del rey en sangrienta batalla a un joven de muerte hirieron. Y el rey con crueldad así encerró su herida mortal, no tuvo perdón y en el suelo esperó la muerte sin ver la luz del sol. Sin fuerzas y voz, vio a una bella mujer que con pena llegó hasta su celda. La muerte pudo su corazón, ahora ciego de amor comenzó a latir con más fuerza. Ella, hija del rey, el simple ladrón del destino tan cruel, le robó el corazón en aquella prisión y lejos de ver la luz del sol. Déjame morir en tus brazos y así un instante tal vez podré ser feliz. Esta vez la vida se ríe de mí, ahora toca su fin, aunque quiera vivir. Quiero ver tu rostro otra vez, ahora sé que siempre estaré junto a ti, aunque no vaya a morir. Dice que ella escapó con su joven ladrón, pero el rey le salió y con furia y dolor ante un beso de amor, a los dos con su espada atravesó. Déjame morir en tus brazos y así un instante tal vez podré ser feliz. Esta vez la vida se ríe de mí, ahora toca su fin, aunque quiera vivir. Quiero ver tu rostro otra vez, ahora sé que siempre estaré junto a ti, aunque vaya a morir.
infierno se ve.